Buenas tardes para todos los compañeros concejales, para la concejala Gloria, para la secretaria del consejo, para el ingeniero Juan José, para Alejandra y Sorani que nos acompañan en las barras, para Camilo, nuestro comunicador, y para toda la comunidad en general. Damos inicio entonces a la sesión correspondiente a hoy, 9 de agosto de 2023, donde vamos a llevar a cabo la cuarta ambientación a la revisión excepcional del PBOT, donde el tema principal va a ser la clasificación del suelo. Por favor, secretaria, al orden del día. Buenas tardes. Orden del día propuesto. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, ambientación número 4, sustento para la modificación excepcional del PBOT, a cargo del ingeniero Juan José García Duque. 3.1, intervención de los concejales. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre de la sesión. Esta consideración de los corporados el orden del día. Si creen que se le va a hacer cualquier ajuste, lo pueden hacer en este momento. Los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, a favor manifestarlo levantando la mano. Aprueba por mayoría, vicepresidente. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Primera oración. Le pedimos el favor a doña Gloria que nos colabore el día de hoy con la oración. A poner en manos de Dios esta sesión del día de hoy para que ilumine nuestras mentes y nos dispongamos para aprender y para estar dispuestos a hacer de esta sesión la mejor de este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, Rogar por nosotros. San Vicente Ferrer, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, doña Gloria. Continuamos, secretaria. Segundo, verificación de asistencia. Mesa directiva. Juan Felipe Sánchez Osorio, presidente. Se excusa por no poder asistir el día de hoy. César Ramiro Botero Marín, vicepresidente primero. Presente. John de Jesús Franco Acevedo, vicepresidente segundo. Presente, secretaria. Concejales: Blas Antonio Castaño Castaño. Presente, secretaria. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Schneider Castrillón Botero. Nelson de Jesús Henao Zapata. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Gloria Inés Quintero Cardona. presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Elkin Uriel Zapata Zapata. Presente, secretaria. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones, vicepresidente. Gracias, secretaria. Aprovecho para darle la bienvenida a los concejales que recientemente ingresan al recinto y también a las personas que ingresan a las barras. Continuamos, secretaria. Tercero, ambientación número 4, sustento para la modificación excepcional del PBOT, a cargo del ingeniero Juan José García Duque. Bueno, como lo decía yo ahora en la parte inicial, hemos venido trabajando en la ambientación a esta revisión excepcional del PBOT. Hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Juan José. ¿Tiene usted, ingeniero, el uso de la palabra? Muchas gracias, concejal. Un saludo muy especial a todos los concejales, saludo especial a las personas que nos ven a través de las redes sociales, a quienes están detrás de las barras. El día de hoy vamos entonces a abordar un tema que es muy importante dentro de la presente modificación excepcional de norma urbanística. A lo largo de estas sesiones que hemos desarrollado hemos visto ciertos elementos estructurantes en términos ambientales, en términos de gestión del riesgo, los motivos que sustentan, entre otros, esta modificación.
Y cada uno de esos elementos, bien sea ambientales, gestión del riesgo, sociales, de dinámica de población, entre otros, todo lo que hemos hablado a lo largo de estas sesiones, claramente tienen una necesidad y van a generar más bien una necesidad de ajuste en algunas categorías de los suelos o de las clasificaciones del suelo que hoy tiene el acuerdo 008 de 2017. Comenzar recordando que desde el inicio hicimos un proceso de evaluación y seguimiento en el cual claramente identificamos unas inconsistencias cartográficas, como lo veíamos en la primera presentación, en donde la delimitación de algunos suelos, como los suelos de expansión, los suelos urbanos y demás, tenían inconsistencias o presentan inconsistencias en lo que respecta a la cartografía o a los mapas y lo que está establecido en los acuerdos. Eso, como ustedes recordarán, lo vimos en la primera sesión. Ahora, antes de comenzar y entrar en materia, es muy importante y es fundamental recordar cuáles son las clases de suelo que establece el ordenamiento territorial. Entonces, cuando nosotros vamos a la ley 388, nos define que las clases de suelo son el suelo urbano, el suelo de expansión, el suelo suburbano. Me habla la ley 388 del suelo suburbano como una clase. Posteriormente vamos a ver que se denomina como una categoría de desarrollo restringido, y el suelo de protección, ¿sí? Después, en el decreto 3600, hoy compilado en el decreto 1077, se establece que hay unos conceptos que se denominan categorías de desarrollo restringido, donde al interior del suelo rural voy a tener entonces ciertas categorías que se van a denominar áreas para la vivienda campestre, que comúnmente conocemos como zonas de parcelación; suelos suburbanos, que los suelos suburbanos están definidos como una mezcla entre un suelo urbano y rural, conservando entonces, digamos, o entendiendo que estamos en un suelo rural. Tenemos los corredores suburbanos, que hacen parte de esa categoría de los suelos suburbanos, los centros poblados rurales y finalmente los equipamientos, ¿sí? Entonces, para, digamos, generalizar, tendríamos que son las categorías que hoy con las que contamos en el municipio de San Vicente, que son un suelo urbano que está definido, y esto es muy importante, hasta donde se establezca el perímetro sanitario, es decir, donde exista la capacidad de prestar unos servicios, específicamente en términos de servicios sanitarios, se podrá establecer entonces la extensión máxima del suelo urbano. Dentro de los documentos que reposan como anexos a la presente modificación, ustedes van a encontrar que hay uno que se denomina certificación de perímetro sanitario, ¿sí? Esa certificación es la que está establecida a partir de coordenadas y a partir de una delimitación que otorga en este caso la Secretaría de Servicios Públicos, y que define entonces hasta dónde podría ser ese perímetro máximo del suelo urbano. Tenemos los suelos de expansión, que básicamente son los suelos que se van a incorporar al suelo urbano en los próximos 12 años, o digamos, lo denomino como próximos 12 años, es cuando se hace un plan de ordenamiento territorial por primera vez, ¿sí?, que tiene esa vigencia de 12 años. Tenemos los centros poblados rurales, que vamos a hablar de ellos, áreas de vivienda campestre, los corredores suburbanos, que también ya medianamente hemos hablado acerca de ellas, y las áreas de vivienda campestre, así como algunos equipamientos. Listo, todas las categorías las tenemos hoy entonces en el acuerdo vigente. Comencemos entonces hablando acerca del suelo urbano. Lo primero que hay que decir es que este suelo urbano hoy, digamos que se presenta ante ustedes una modificación del mismo, con el fin de incorporar principalmente áreas que habían sido o que ya han sido urbanizadas, que no quedaron incorporadas como suelo urbano en el acuerdo actual, que hoy muchas de ellas, yo diría que más del 90% se encuentran como suelos de expansión, y que lo que se propone es entonces realizar ese ajuste para que pase la mayoría de ellas de suelo de expansión a suelo urbano. Para ello, entonces nosotros tenemos en cuenta algunos factores. Primer factor, la incorporación de áreas que ya tienen construidas las redes primarias de acueducto y alcantarillado. Segundo factor, la necesidad de definir límites precisos por medio de referentes geográficos como vías, quebradas, curvas de nivel,
para evitar imprecisiones en la delimitación de este, digamos un poco lo que está relacionado a esas inconsistencias cartográficas de las que hablamos al inicio de las sesiones. Y en la cabecera municipal, acá es importante, en la certificación de perímetro sanitario se establece que la cota máxima de prestación del servicio es la cota de 2.180 metros sobre el nivel del mar y que hasta esa cota específicamente se puede prestar un servicio, es decir, no podríamos tener un suelo urbano por encima de esa cota. Ahora, los suelos de expansión no necesariamente están supeditados a cumplir esto, porque les recuerdo que el suelo de expansión es el que se va a desarrollar y es el que precisamente se puede desarrollar a partir de la inclusión de nuevos proyectos, para lo cual no se otorga una disponibilidad sino una factibilidad, es decir, se puede desarrollar siempre y cuando en el desarrollo de los planes parciales o demás elementos de planificación que tienen que ver con este tipo de suelos se creen redes o se generen, digamos, elementos en materia de servicios públicos que permita sustentar como tal las necesidades de esos suelos. Listo. Entonces, a continuación vamos a ver unos puntos específicos que han sido adicionados al suelo urbano que pertenecían a suelos de expansión específicamente, así como unos puntos que han sido eliminados del suelo urbano, así también como unos puntos que han sido eliminados como suelos de expansión. ¿Listo? Les voy a ir presentando unas fichas. Estas fichas ustedes las encuentran en detalle en el documento de memoria justificativa. Allí hay un capítulo que se denomina Ajustes a la clasificación de suelo y allí pueden encontrar con mayor detalle cada una de estas fichas que yo voy a presentarles. La primera zona, que se denomina sector La Salida o sector La Fonda, que tiene un área, digamos, aproximada de 1.59 hectáreas. Esta es una zona que se pretende incorporar dentro de ese perímetro urbano debido a las dinámicas de crecimiento que se tienen sobre la misma, ¿sí? Esta era una zona que es una zona de expansión y que hoy en día pues se pretende que algunas de ellas sean incorporadas principalmente a los suelos urbanos. Segunda zona se denomina como el sector El Estadero. Aquí lo que tenemos básicamente es un problema que se denomina como problema topológico. Este problema topológico quiere decir que hay una, digamos, se está partiendo específicamente una delimitación de unos predios por la clasificación del suelo actual. Entonces lo que se hace es incorporar unos predios completos que hoy son objeto de desarrollo. Esta incorporación tiene un área de 0.96 hectáreas. Tenemos esta que es quizá una de las más extensas. Esta también es un suelo de expansión hoy. Vamos a ver que más adelante se quita de esas áreas de suelo de expansión. Se conoce como, o lo conocemos acá como el sector Santa Ana o el sector conocido como Los Tanques. Este es quizá uno de los más extensos. Tiene un área de 3.62 hectáreas y la propuesta que se trae para su evaluación es pasar esta zona de suelo de expansión a suelo urbano específicamente. Por el sector conocido como La Cancha tenemos algunas áreas, esta específicamente que vemos en pantalla, que es en la parte, digamos, de arriba de la cancha específicamente, con una extensión de 0.46 hectáreas. Esta se plantea también sea incorporada dentro del perímetro urbano como tal, así como esta otra que se denomina como sector Los Gallos, presenta una extensión de 0.7 hectáreas y también se incorpora o también se pretende incorporar dentro del suelo urbano específicamente. Algunas otras áreas también relacionadas o asociadas a la cancha o al sector de la cancha, en la parte de arriba, esta zona, digamos, que colinda con el sector que les había mencionado al inicio, se tienen unos, digamos, intereses de realizar proyectos de vivienda. Por eso es que en algunas áreas de esta se genera un cambio de usos de suelo sobre la zona urbana. Esta área tiene específicamente una extensión de 1.39 hectáreas. Otra zona específicamente que se denomina, lo hemos denominado dentro de las fichas como Parque Educativo Los Gil, tiene un área específicamente de 1.28 hectáreas y también se pretende, digamos, incorporar una porción de esta zona dentro de ese suelo urbano o dentro de ese perímetro sanitario. La zona que se denomina como sector Los Remansos, ¿sí?
un pequeño corredorcito cerca a la vía que ya hoy está, digamos, con construcciones de viviendas. Aquí tenemos un área de 0.95 hectáreas específicamente, cerca, digamos, a un sector conocido también como San Ferrer. Esta que se denomina sector campamento, que queda sobre, o digamos, a un costado, al costado izquierdo de la avenida Guillermo Gaviria, que tiene una porción de incorporación, hoy está definido como suelo de expansión. Se pretende pasar a suelo urbano. Esta tiene una extensión de 1.59 hectáreas. Dentro de las zonas que decrecen como suelo urbano hay una porción que es, digamos, sobre todo el costado derecho de la quebrada La Palma. Esta zona específicamente se pretende quitar del suelo urbano y pasarla, aquí al contrario, a suelo de expansión, principalmente porque por la ronda hídrica y por los retiros que existen asociados a esas mismas áreas, no hay, digamos, hoy unas condiciones que permitan el desarrollo de esa área específicamente como suelo urbano, porque va a estar básicamente condicionado a unas delimitaciones o a unas restricciones asociadas a la ronda hídrica de la quebrada La Palma. Lo que se pretende realizar con esto es que al pasar a un suelo de expansión, al momento de realizar los planes parciales correspondientes en esa zona, se puedan enfocar en proyectos de espacio público, proyectos asociados específicamente a la conservación de la fuente hídrica como tal y al aprovechamiento en términos de espacio público de esa área. Por eso, esta zona, digamos, que decrece para el suelo urbano y aumentaría entonces en el área de expansión. Todo ese corredor o todo ese costado es suelo de expansión hoy también definido en el acuerdo 008. ¿Listo? Hablemos entonces acerca de los suelos de expansión. Los suelos de expansión hoy están denominados como Hospital, Cerros del Salado, El Potrero, Floresta La Palma, Complejo Educativo, Tierra Adentro y La Enea. Lo que se busca, digamos, con la actualización de estos suelos de expansión o con la modificación de los mismos está relacionado específicamente con la reducción de las áreas que acabo de mencionar, pasarían a suelo urbano, es decir, ya no harían parte del suelo de expansión como tal, sino del suelo urbano, la eliminación de algunos de ellos, ya les voy a mostrar cuáles, y la incorporación de dos zonas específicamente. Entonces, para digamos, los ajustes de estas clasificaciones de suelo, se tienen en cuenta entonces, primero la aptitud geológica, que era un concepto que explicaba el geólogo Adrián, digamos que es uno de esos pasos o de esos resultados más bien que se obtienen del proceso de zonificación de amenazas, donde yo básicamente el último resultado que obtengo es una zonificación de aptitud geológica. La posibilidad de dotación, es decir, una factibilidad por parte de la digamos, en términos de infraestructura de servicios públicos. Ustedes en el certificado que tienen como anexos van a encontrar que se denomina o se genera una factibilidad para los suelos de expansión que hoy están o que quedarían en caso de aprobarse el presente acuerdo. ¿Listo? Como zonas de expansión incluidas tenemos entonces esta zona que es la misma que colinda con el sector La Palma. Esta tiene un área de aproximadamente 1.13 hectáreas. Esta, digamos, que pasaría de ser suelo urbano a ser suelo de expansión por las explicaciones que acabo de mencionar específicamente. Existen dos, digamos, áreas también relacionadas o que se encuentran sobre esa salida hacia el sector de Santana, sobre esa misma avenida Gaviria, pero en el costado de arriba, que, digamos, desde el inicio, y acá, digamos, hay un tema técnico interesante de analizar, desde el inicio debieron haberse generado como suelos de expansión en el acuerdo actual, ¿sí? Hay unas delimitaciones que vamos a ver también funcionan o que también de cierta manera están asociadas a centros poblados y demás, que parecieran no corresponder a ningún límite, que parecieran atravesar simplemente unas vertientes, que parecieran estar con unas delimitaciones un tanto arbitrarias, y que acá lo que se pretende es tratar de organizarlo con límites sobre todo físicos, donde específicamente se pueda generar una dotación más adelante de servicios públicos. ¿Listo? Entonces estas dos áreas que vemos acá suman una
extensión de 2.08 hectáreas. ¿Listo? Estas son las zonas que se incorporan. Ahora, las zonas que se reducen del suelo de expansión. Esta que es sobre la vereda Santana, tiene una extensión de 4.43. Acá vimos ese mismo pedazo que vimos que se incorporó al suelo urbano ahorita, hoy se desincorpora, utilicemos el término, de los suelos de expansión, ¿sí? Que digamos es como hacer el cambio. Zonas asociadas o cercanas a la cancha y al parque educativo que fueron incorporadas a los suelos urbanos, también se pretende realizar la modificación para que ya no sean entonces suelos de expansión, sino que vayan a ser suelos urbanos. Acá habría un decrecimiento en términos de suelos de expansión de 2.58 hectáreas. Este suelo de expansión que se denomina tierra adentro, este suelo sí, digamos, desaparecería en la propuesta que se trae ante ustedes para su evaluación de ser suelo de expansión. Se considera que este suelo pues no presenta unas condiciones adecuadas topográficas ni tampoco en términos de factibilidades para la prestación de servicios públicos, por lo tanto este suelo que ocupa un área de 1.86 hectáreas se propone ser eliminado de las áreas de expansión que hoy tiene el municipio. Este otro costado, digamos ya hacia el costado izquierdo, si lo miro saliendo hacia el municipio de Concepción, sobre el costado izquierdo, en el sector La Salida, se propone sustraer una gran porción de suelos de expansión, aproximadamente 4.05 hectáreas. Esta, digamos, parte de esta fue incorporada ya como suelo urbano y la restante es porque no se considera que tengan entonces las condiciones para la prestación de servicios públicos de esa zona específicamente. ¿Sí? Tenemos el suelo de expansión que se denomina la ENEA, que es uno de los que hoy está vigente como tal, que tiene una extensión de 5.65 hectáreas. Presenta unas condiciones difíciles para ser anexado hoy al suelo urbano, por lo tanto, en términos, digamos, generales, se considera que debería ser extraído, sustraído también de ser suelo de expansión específicamente. Este, al igual que el anterior, digamos que ocupa un área extensa dentro de esos suelos de expansión con aproximadamente 5.65 hectáreas. Tenemos entonces finalmente la porción del suelo de expansión que es incluida al suelo urbano sobre la avenida o sobre la salida hacia Concepción, ese costado izquierdo que mencionábamos ahorita, con una extensión de 1.59 hectáreas y que efectivamente consideramos es, digamos, factible que pase a ser suelo urbano. Entonces, dentro de estas fichas que ustedes pueden evaluar y que aquí presento de cierta forma, están sustentados los cambios que se generan. Como lo mencioné hace un momento, los cambios que se están proponiendo básicamente están relacionados a pasar principalmente áreas que hoy son de expansión, que consideramos pueden ser incluidas dentro del perímetro urbano, y a la eliminación de áreas de los suelos de expansión que tienen dificultades para el acceso, que tienen dificultades para la prestación de servicios públicos. ¿Sí? Esta propuesta que se presenta, digamos, para su evaluación, ustedes obviamente la pueden encontrar con todo el detalle en los documentos. Igual, pues, las fichas básicamente están mostradas acá. Como resultado, entonces, tendríamos unos suelos de expansión que se denominan suelo de expansión Santa Ana La Palma, La Floresta, tendríamos dos suelos de expansión en La Floresta, Hospital, Cerros del Salado, El Potrero, Complejo Educativo, La Compañía, La ENEA, ¿sí? Que básicamente son estos de acá. ¿Por qué aparecen más nombres? Porque esta zona que tenemos acá se dividió o se les asignó, digamos, diferentes nombres con la finalidad de generar procesos de elaboración de planes parciales un poco más ordenados. Es un suelo de expansión que desde el acuerdo 008 es grande, que hoy, digamos, dejarlo en un solo polígono generaría dificultades para su desarrollo. Consideramos entonces que debería ser incorporado o debería ser delimitado en varios polígonos para así facilitar su desarrollo como tal dentro de esos instrumentos como el plan parcial pues que debe realizarse para el desarrollo de esos suelos. Hablemos entonces acerca de los suelos rurales. ¿Listo?
Empecemos hablando específicamente por los suelos suburbanos o los corredores suburbanos. En la primera sesión hablábamos que como corredor suburbano tenemos entonces un área específica o dos, digamos dos corredores, uno que es el que estoy señalando, que va del casco urbano hacia el crucero, otro que iría desde el casco urbano hacia el municipio de Concepción. Aquí hay dos, digamos, elementos importantes que analizar. El primero es que si hoy dejamos ese corredor suburbano como está, tendríamos un conflicto, sobre todo en una de las zonas que se han definido como suelo de protección, que es el nodo Santa Isabel Los Cachos, en aproximadamente 186 hectáreas, que es este pedazo que vemos arriba que se está superponiendo. Y el otro sector, acá tengo un zoom del mismo. Y el otro, digamos la otra condicionante que es importante acá es recordar que en virtud del acuerdo 406 de Cornare, los suelos o los corredores suburbanos no pueden tener una extensión en el municipio de San Vicente superior a 3 kilómetros. ¿Listo? Entonces vamos a ver que en virtud de ciertos elementos ambientales que hay hoy superpuestos, existentes y que se han declarado posterior al acuerdo, es necesario ajustar los corredores suburbanos, asimismo, por lo que establece hoy las mismas determinantes de Cornare. Esta es una, digamos, de las superposiciones que hemos identificado con esos corredores suburbanos. Acá tenemos otros. Esto es en la vereda, entre la vereda La Travesía y el Porvenir. Esto que vemos acá verdecito es el nodo, la travesía, ¿sí? Que está, digamos como una zona de protección dentro del sistema local de áreas protegidas, y que hoy, de no actualizarse esta cartografía, pues tendríamos una zona que se estaría superponiendo entre ese corredor suburbano existente y el área que hoy está definido como suelo de protección. Por acá tenemos otro caso, este ya es en Las Hojas, ¿sí? Específicamente no en Las Hojas, sino esto es en la vereda Compañía Abajo. También tenemos una zona de protección establecida por ese sistema local de áreas protegidas, donde tenemos digamos un pedazo que se estaría superponiendo con ese corredor suburbano. Algunos otros elementos que no son necesariamente de tipo ambiental, pero que son necesarios analizar: los predios que han sido reservados para el relleno sanitario y las actividades de saneamiento hoy están dentro de ese corredor, ¿sí? Se considera, y considero, digamos acá también desde un concepto técnico, que debe extraerse esa zona o esos predios que están hoy destinados al relleno sanitario, así como las áreas de reserva o de crecimiento para el mismo, por un tema de usos de suelo. Yo les decía la sesión o dos sesiones atrás que cuando uno delimita este tipo de elementos, bien sean equipamientos, áreas de conservación por patrimonio, zonas de conservación por servicios públicos y demás, lo que busca es más adelante asignarle unos usos de suelo que vayan enfocados específicamente en la protección de esas actividades. ¿Listo? Cuando yo no tengo, digamos, esa claridad o separadas adecuadamente las capas cartográficas, por ejemplo, del corredor que va a tener unos usos de suelo asociados a comercios, servicios y demás, con respecto a lo que se plantea para el relleno sanitario, se pueden generar dificultades para la aplicación de la norma. Entonces lo que se hizo en este caso fue extraer esas áreas, específicamente las actuales y las de reserva para el relleno sanitario, del corredor suburbano como tal, para que posteriormente en la asignación de usos se pueda hacer una adecuada asignación de los usos de protección, que así se denominan para la norma, por servicios públicos. El acuerdo 406 de 2020 de Cornare, que también lo habíamos hablado, que básicamente establece los índices máximos de suburbanización para el municipio de San Vicente, que quedó zonificado para Cornare en una zona que se denomina periferia embalses. Dice que la extensión máxima de los corredores suburbanos es hasta de 3 kilómetros. ¿Listo? Quiere decir que en la presente propuesta los corredores suburbanos que se proponen modificar o incluir no tienen o no pueden tener una extensión de más de 3 kilómetros de longitud. ¿Listo? También, como más o menos, digamos, habíamos abordado algunas sesiones anteriores, entonces la propuesta que se trae para su estudio y evaluación es la incorporación entonces de, primero,
El acuerdo 406 en los corredores existentes, que sería la zona o la vía hacia el crucero, con una extensión de 3 kilómetros, que es lo que establece máximo el acuerdo 406, quedaría más o menos hasta la zona que se conoce como Viejo Farol. Tenemos, por otro lado, el corredor que va hacia el municipio de Concepción, también con una extensión de 3 kilómetros que va hacia más o menos hasta la vereda La Travesía, ¿sí? Un poco antes de llegar a los límites con la vereda San Cristóbal. Y se propone entonces la incorporación del corredor suburbano que va hacia los municipios o que conecta hacia los municipios de Peñol y Guatapé. Que este corredor suburbano, digamos que lo denominamos como un corredor nuevo, no obstante, recordemos que dentro de esas inconsistencias cartográficas que se identificaron en el proceso de evaluación y seguimiento, se identificó esta zona como parcelaciones que tenía, digamos, unas áreas o un buffer de 300 metros y que pareciera tener en algunos casos en la asignación de usos unos usos de corredor. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues nosotros decimos, bueno, este corredor es nuevo, pero hay que tener, digamos, esa salvedad de esas inconsistencias. ¿Vale? Ahora bien, se propone entonces la inclusión de unas áreas suburbanas. Las áreas suburbanas, que en este caso se denominan Alto de la Compañía, Santa Ana y La Floresta, que son estas tres que vemos acá, van a tener como, digamos, principal función consolidar un modelo de ocupación que evite que dentro de, digamos, o a partir de esos suelos de expansión se desarrolle o se generen desarrollos de alta densidad alrededor de zonas que hoy no han sido incluidas dentro de esos suelos de expansión o dentro de esos suelos urbanos. Lo que se pretende acá básicamente es tratar digamos, de definir un modelo de ocupación que vaya desde una zona muy consolidada o muy densificada, que serían los suelos urbanos y los suelos de expansión, hasta una zona que va a tener una densificación mucho menor, como los suelos suburbanos, y que pretenden de cierta manera generar esa zona de transición con los suelos de protección para la producción agrícola, ganadera y demás que rodean, digamos, todo el casco urbano específicamente. Esos suelos suburbanos tienen entonces una extensión propuesta de 119.7 hectáreas, estaría dividida entonces en el suelo suburbano de Alto de la Compañía, como lo acabo de mencionar, suelo suburbano Santa Ana y suelo suburbano La Floresta. ¿Listo? Esto, digamos, que tendría relación específicamente o continuidad también con los corredores que ya he mencionado, y ahorita vemos entonces específicamente cómo queda, digamos, ya consolidado ese mapa final. Hablemos entonces un poco acerca de los centros poblados rurales. En el artículo 240 del acuerdo 008 se establece que los centros poblados rurales hoy en el municipio son el centro poblado rural Las Hojas, que es este de color verde que vemos acá, el centro poblado rural Chaparral, que es el azulito que vemos en pantalla, el centro poblado rural Ovejas, que es este rojito, y el centro poblado rural San José, que es el moradito que vemos en pantalla. Aquí hay una constante en términos de delimitación de los centros poblados rurales, y es que no corresponden, pero para nada, a la delimitación actual de los mismos. Cuando uno superpone los polígonos que hoy están definidos como centros poblados, en las partidas, incluso en las hojas, se ve cómo hay, digamos, polígonos que atraviesan predios, que atraviesan casas, dejan por fuera predios que están, digamos, cercanos a la vía, que es evidente que hoy generan una dinámica de centros poblados, las mismas zonas de comercio y demás. Entonces, en ese sentido, se propone entonces, primero, la modificación o el ajuste en términos de áreas de dos de los centros poblados. El primero, que sería el centro poblado Chaparral, ¿sí?, que digamos vemos acá en pantalla más o menos cómo cambiaría. Básicamente, si logramos ver el polígono más marroncito o más cafecito, que es el centro poblado actual o que hoy está definido en el acuerdo, atraviesa totalmente predios, no incluye, entre otras cosas,
digamos, áreas que hoy están en ese núcleo que es, digamos, como el centro donde está el supermercado, donde están las tiendas y demás en el área cercana, ni tampoco que es una de las funciones específicas, digamos, que tiene un centro poblado, que es acoger unas viviendas que pueden estar hacia, digamos, la vía o sobre la vía principal o en áreas aledañas. Este centro poblado quedaría entonces con un área de 13.07. El área actual, ya enseguida la consulto, está aproximadamente como en 4 o 5 hectáreas. Aquí hay un aumento significativo, buscando específicamente eso. Y el centro poblado rural Las Hojas, acá, digamos, este centro poblado es muy grande, siempre lo ha sido. Se busca incorporar sobre todo unas áreas o unas viviendas que, aquí lo voy a señalar, discúlpenme un momento. Esto que estoy señalando acá, digamos, este costado es por donde discurre el río, por donde va el río. Alrededor del río y entre el centro poblado, que hoy está actualmente delimitado, hay unas zonas que ya se encuentran desarrolladas, que hoy, digamos, tienen una dinámica totalmente de centro poblado rural y que se pretende incorporar dentro de esas áreas. Asimismo, se pretende, digamos, quitar algunas áreas que no han sido desarrolladas y que no tienen esa dinámica de centros poblados. El centro poblado Las Hojas quedaría con un área final de 26.87 hectáreas. El centro poblado rural San José permanece como está, digamos que es el único que en cierta medida tenía una delimitación adecuada, y se pretende, y digamos el estudio que hoy se presenta para su aprobación, es eliminar como centro poblado rural el centro poblado, valga la redundancia, de Ovejas, por varios motivos. Primero, la delimitación que se tiene hoy dentro del acuerdo 008 de 2017 no está para nada, digamos, relacionada con la zona que uno conoce, digamos, como centralidad específicamente, que es la zona de Ovejas. Está, digamos, corrida aproximadamente unos 100 o 200 metros. Pareciera que el centro poblado está en una parte, cartografiado, y cuando uno lo pone, digamos, o lo superpone con la imagen, evidencia ese desplazamiento. Segundo, se considera, de cierta manera, que hoy, pues, las áreas de Ovejas, como hemos visto, Ovejas y Guamito, están totalmente zonificadas con unas categorías de áreas de vivienda campestre. En algunas áreas, digamos, centrales, sobre todo relacionadas a la vía, sin tocar, digamos, las zonas de producción en las partes altas o las zonas de protección también en las partes altas, se propone entonces más bien potenciar unas dinámicas de vivienda campestre en vez de esa centralidad o esa zona de centro poblado rural. Entonces acá la propuesta sería modificar los centros poblados Las Hojas, aumentarlo, modificar la delimitación del centro poblado Chaparral, la eliminación del centro poblado rural Ovejas, y el centro poblado rural San José quedaría como está hoy. Ese no tiene ajustes en la presente modificación. Hablemos entonces de las áreas de vivienda campestre. Hoy las áreas de vivienda campestre están específicamente delimitadas en algunas veredas como La Porquera, Chaparral, San Antonio, La Enea, Ovejas, Guamito, Potrerito y Corrientes, ¿sí? Que básicamente es el mapa que tengo en pantalla. Esas áreas ocupan hoy una extensión de 5.446.63 hectáreas. Hoy, como hemos discutido a lo largo de algunas sesiones, evidenciamos que hay veredas totalmente completas que han sido dispuestas hoy o que están dispuestas hoy en el acuerdo como áreas de vivienda campestre, como es el caso de Chaparral, como es el caso de Ovejas, como es el caso de Guamito, como es el caso de La Enea. Hay un corredor que es digamos, es la zona como larguita que va sobre las veredas La Floresta, La Honda, Piedra Gorda, La Cabaña, Guamal y Potrerito, que también hoy está, digamos, con esa zona, con esa zonificación de parcelaciones Peñolcito, que recibe ese nombre. Algunos ajustes que se pretenden realizar. Primero, sobre las veredas Chaparral y Santa Rita, por ejemplo, todas esas zonas que están acopladas hoy al nodo Guarne, las áreas de
o que están asociadas a los microcuencas abastecedoras de acueducto, a las zonas de protección de acueducto, se pretenden eliminar, ¿sí? Se pretende eliminar también, por ejemplo, del área o de la vereda Chaparral, lo que está establecido, pues primero como centro poblado, pero también el nodo que hoy definió el Sistema Local de Áreas Protegidas como suelo de protección ambiental. Algunos otros ajustes, como lo vemos acá en pantalla, de la vereda Ovejas y Guamito, ¿sí? Realmente lo que persistiría o lo que permanecería como área de vivienda campestre sería la zona central entre esas dos veredas. Lo restante, pues ya pasaría o a suelo de protección o a suelo de producción, según lo que digamos establezca las mismas determinantes ambientales. Se pretende quitar también una porción de vivienda campestre entre las veredas del Perpetuo Socorro y la vereda La Enea, y asimismo se pretende eliminar todo ese corredor, digamos, de parcelaciones que hoy está definido entre la Floresta, La Honda, Piedra Gorda, La Cabaña, Guamito y parte de Potrerito. La zona entre Potrerito y Corrientes sí se pretende de cierta manera potenciar para que sea vivienda campestre, principalmente por su cercanía con el embalse, y se pretenden entonces adicionar unas pequeñas porciones de áreas de vivienda campestre en La Magdalena y en la Compañía Abajo y el Potrero, que serían, ya se los voy a señalar acá para que sea más fácil de identificar, disculpen, que serían estos dos. Por acá La Magdalena, que es este que vemos acá, este es un polígono nuevo que se incorpora, y por acá el polígono de Compañía Abajo y el Potrero. ¿Listo? En términos generales, pasaríamos entonces con los ajustes que hoy se proponen de 5.446.63 hectáreas a 4.092.6 hectáreas. Eso nos da aproximadamente 1.490, 1.500 hectáreas de reducción de las áreas de vivienda campestre, que tienen sustento entonces en lo que acabo de explicar específicamente. Y finalmente hablar acerca de la última categoría de desarrollo restringido, que son los sistemas de equipamientos. ¿Listo? Los sistemas de equipamientos hoy están definidos en el acuerdo 008, en el artículo 241. Dentro de ese proceso de evaluación y seguimiento se identificaron que faltaban algunos equipamientos. Lo que se hizo fue identificarlos adecuadamente. Se identificaron 34 nuevos equipamientos que claramente deben hacer parte de esa clasificación de categorías de desarrollo restringido y que hoy se encuentran delimitados a nivel de polígono y a nivel de predio, como establece, digamos, la norma. Finalmente, la zona, digamos, o las categorías de desarrollo del municipio quedarían como están en este mapa específicamente. Las áreas de vivienda campestre, que serían las naranjadas que vemos acá, con los ajustes que hemos ya descrito. Los 3 centros poblados rurales que, digamos, se proponen permanezcan dentro de la presente modificación. Los 3 corredores suburbanos, las áreas o las zonas suburbanas y las áreas urbanas y de expansión, que ya también hemos hablado de ellas. En términos generales, este digamos que sería el resultado como tal de la modificación de los sustentos que hoy se traen ante ustedes para su evaluación y discusión, y digamos en términos generales también esa es como la presentación que tengo o que tenía preparada para ustedes. Quedo entonces muy atento a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Continuamos entonces con el orden del día, secretaria. 3.1. Intervención de los concejales. Tiene la palabra el concejal Román. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo para los compañeros concejales, la secretaria de la corporación, la concejala Gloria Quintero, al ingeniero Juan José García, a nuestro comunicador Camilo, a los funcionarios de la administración municipal que nos acompañan desde las barras y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. A ver, yo veo que el tema central pues, de esta ambientación es de los áreas de expansión urbana que van a pasar a zona urbana, ¿cierto? Es como el tema principal. Entonces, hay mucha gente que nos pregunta, pues o me preguntan, yo no sé si a los compañeros concejales, de estos sectores que usted nos menciona, donde posiblemente van a pasar estas áreas de
suelos de expansión a zona urbana, ¿cierto? Sí. Entonces, una inquietud de la comunidad, y una inquietud mía, pero digamos que no es inquietud, sino falta de conocimiento, ¿cierto? ¿Cuántos metros, digamos, se van a colocar como de zona urbana al lado y al lado de la vía? ¿O esto varía dependiendo pues del sector? Para tener en cuenta, obviamente pues de que esto requiere primero que todo pues de una buena vía, en buenas condiciones, y que tenga acceso a los servicios públicos pues, como alcantarillado, energía y acueducto, ¿cierto? Muy bien. Vemos que este sector tierra adentro, que es un sector que está muy cerca acá pues a la zona urbana, pero sí hay un inconveniente por la quebrada cuando se crece, porque queda como, digamos, está como ese sector en dos pendientes bastante fuertes, ¿cierto? Entonces la quebrada es grandecita, se crece mucho, y entonces sí veo pues lo que nos dijo el ingeniero Juan José, que hay dificultades, digamos, como para que sean construidas o pobladas en los próximos tiempos, lo mismo que este sector por la quebrada de La Palma. Bueno, usted nos habla sobre los centros poblados rurales, Las Hojas, Chaparral, Ovejas, San José. Bueno, Corrientes, que se ha mencionado también que es un centro poblado o un corregimiento, ¿cómo quedaría? Porque si miramos, pues yo creo que allí hay más viviendas que en los otros centros poblados rurales, ¿cierto? Bueno, usted nos habla de unas áreas que posiblemente quedan como áreas de vivienda campestre por el sector o por las veredas El Potrero, La Compañía. Estas áreas, digamos, quedarían, digamos, inmediatamente termina la zona urbana o donde los sitios se presten para esto, donde quede más factible. Gracias, presidente, y gracias a ustedes también. Con gusto, concejal Román. De pronto, ¿algún otro concejal tiene dudas, inquietudes? Tiene la palabra el concejal Snyder. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los compañeros concejales, a nuestra secretaria Jacqueline, a toda la oficina de planeación que está acá presente y por supuesto a las personas que nos ven a través de los diferentes medios, a Camilo de Comunicaciones. Presidente, no, pues digamos algo corto, pero muy específico. Lo primero sería que nos ahondara sobre los criterios de selección de las zonas de vivienda campestre. En este caso específicamente la del Potrero, La Compañía, la Magdalena, San Cristóbal. Si por favor podría volver a las imágenes de la redelimitación de los centros poblados de Chaparral y Las Hojas, tengo algunas dudas, cuando las tenga ahí pues lo podemos conversar. Y lo último sería una solicitud que como coordinador ponente le hago a la administración municipal, específicamente a la Secretaría de Planeación, y es que es necesario, en aras a la responsabilidad que tenemos como concejales y en la aprobación de este proyecto, en aras a conjurar los comentarios, las especulaciones y los manejos que se hayan dado dentro de la modificación del PDOT, en aras a generar confianza y en aras a la transparencia, se radique en este consejo los antecedentes de los polígonos que se van a incorporar dentro del nuevo suelo urbano del municipio y los suelos y la redelimitación de Chaparral y Ovejas. Se radique aquí los antecedentes que han tenido, por lo menos durante los últimos 3 años, esos suelos, tanto en movimientos de tierra, desarrollos inmobiliarios, y también sumar ahí a la inspección de control urbanístico, con el fin de saber qué es lo que hay en esas zonas que se van a incluir, entendiendo que los comentarios que hay en la calle son incómodos para la labor y el trabajo que debemos realizar aquí en el Consejo Municipal, y que lo mínimo que nosotros pudiéramos tener es qué ha pasado en todos esos predios y en esos lotes durante los últimos, por lo menos los últimos 3 años, porque si no estaríamos tomando decisiones sin la suficiente información y pues digamos es muy fácil cuando la decisión recae sobre el Consejo Municipal, ¿cierto? Porque realmente la decisión final está sobre este consejo. Entonces yo sí le pido de manera, y pues digamos de aquí al viernes, presidente, le hacemos llegar de manera oficial a la Secretaría de Planeación la solicitud para que se radique,
porque de lo contrario yo como ponente no avanzaría en la ponencia si no existe esa información. Muchas gracias. A usted, concejal. Ningún otro concejal. El concejal Uriel tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo para todos los compañeros concejales, la compañera concejala doña Gloria, la secretaria de la corporación, a Juan José, al ingeniero que nos acompaña en la sesión, a los funcionarios de la administración, a Camilo y a todas las personas que nos ven y nos escuchan por las redes. Agradecerle a usted, Juan José, por la exposición muy importante en este estudio del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que estamos haciendo acá en el Consejo del Municipio de San Vicente Ferrer. 4 cositas. Primero, en sesiones pasadas, pues yo le hice la pregunta y todavía sigue mi inquietud, Juan José, y es que la revisión del PBOT, los posibles errores, sí se dan más es por cartografía, según lo que usted nos expone. Segundo, se dicen que la expansión no se puede dar más de 3 kilómetros. Me queda una inquietud. Si ese límite se da y quedan en predios partidos, porque eso ha pasado en muchas partes aquí en nuestro municipio, entonces, ¿qué prima más? ¿Sacar las áreas o qué se debe hacer? Porque se hablan de 3 kilómetros. ¿Qué implicaciones tiene el cambio de extensión de usos de suelo? Es decir, ¿qué cambios en el impuesto predial, por decir? Y 4, y última, ¿qué obligaciones o responsabilidades asume la administración municipal? Yo le quedo muy agradecido por las respuestas, señor Juan José, ingeniero, a usted, presidente, por darme la oportunidad de hacer estas preguntas. Muchas gracias. A usted, concejal Uriel, tiene la palabra la concejala Gloria. Un saludo muy especial para el vicepresidente, para todos mis compañeros concejales, para las personas que nos acompañan hoy en el recinto, para Juan José. Mi pregunta va enfocada en el centro poblado Ovejas. ¿Qué efectos positivos o negativos traería para esta zona y para los pobladores de esa zona eliminarlo como centro poblado? Y también quisiera saber las densidades de vivienda en los suelos suburbanos y de expansión. Muchas gracias. A usted, concejala Gloria. Tiene la palabra el concejal Germán. Gracias, vicepresidente. Muy buenas tardes para todos los compañeros honorables concejales, para la compañera concejala Gloria, para la secretaria Jacqueline, para Camilo, comunicador, para el ingeniero Juan José y las demás personas que nos acompañan en las barras. Mirando pues un poco sobre este proyecto que estamos, o se le va a hacer pues unas modificaciones, miramos de que la vereda de Ovejas pasa de ser área de parcelación a área de vivienda campestre. Pues sí, me parece mucho mejor. Pero yo quiero saber, estas áreas de vivienda campestre, ¿a cuántos metros queda pues cada área? ¿De cuántos metros queda cada área? De la vereda Cruces, entendí, si no estoy mal, cuando ve que usted, Juan José, nos explicó, va a quedar como área de parcelación, pero quiero saber si toda la vereda o unas áreas. Muchas gracias, vicepresidente, y a ustedes también. A usted, concejal Germán, tiene el uso de la palabra el concejal Antonio. Muchas gracias, vicepresidente. Un cordial saludo para la secretaria, para la concejala Novia, diré doña Gloria, discúlpeme, y para el resto de los compañeros concejales y los de la administración, los que hay en la barra, y al ingeniero Juan José. La pregunta mía es esta: si esos son 3 kilómetros y esos 3 kilómetros, pues no, eso no dan sino
digamos, casi a límites de la vereda del Porvenir. Entonces, la vereda del Porvenir, ¿en qué estado queda o cómo la situación con la vereda del Porvenir? Quería pues yo preguntar esto, que me quedara a mí algo claro, porque se sabe que uno ya estando en el consejo, pues la gente le pregunta a uno todas esas ideas o qué se aprueba en el consejo. Entonces quiero que me quede como algo claro esto para yo darle una respuesta a mis amigos en el Porvenir. Y muchas gracias, señor ingeniero. Bueno, no veo como más inquietudes por parte de los corporados. Bien pueda, concejal Uriel. Juan José, ingeniero, vea, hablábamos la vez pasada y yo le dije que Ovejas pertenecía al distrito agrario. Entonces, ¿qué otras veredas o qué veredas van a quedar conformadas entonces este distrito agrario? Pues si usted sí es tan amable y me puede dar respuesta. Bueno, ahora sí, ingeniero Juan José, tiene nuevamente el uso de la palabra para que dé respuesta a las inquietudes de los corporados. Muchas gracias. Bueno, entonces voy por orden como siempre. El concejal Román nos preguntaba acerca de cuántos metros se colocan al lado y lado de la vía para los suelos de expansión. Realmente, pues, a ver, el suelo de expansión no necesariamente está al lado de una vía. La única delimitación o el único criterio que se tiene, más allá de los servicios públicos y obviamente el tema de gestión del riesgo para delimitar un suelo de expansión, es pues que esté pegado o que esté asociado al suelo urbano, que es el que se va a desarrollar posteriormente. Posiblemente, y creo entenderle hacia dónde va la pregunta, más bien es como el ancho de los suelos suburbanos, que es de los que yo hablaba, de los 3 kilómetros, o que están asociados a la vía. Ese ancho de los suelos o de los corredores suburbanos es de máximo 322.5 metros, ¿sí? 300 metros que me establece como ancho máximo para los corredores suburbanos el decreto 1077 de 2015 y 22.5 metros a los que se refiere la zona de exclusión de la vía, que serían 22.5 a cada lado, en virtud de lo que establece la ley 1228. ¿Listo? Entonces quedaría de 322.5 metros al lado y lado de la vía para los suelos suburbanos. No, al lado y lado, ¿sí? Muy bien. El sector de tierra adentro, inconveniente cuando se crece. Bueno, digamos que el tema de amenaza y riesgo acá o es una de las ventajas o de las bondades que yo veo en la presente revisión, y es que se está realizando una zonificación a detalle de las principales fuentes hídricas, tanto en la zona urbana como en los dos centros poblados, según lo que estableció o que les contó Adrián en su ponencia. Ahora bien, esas áreas que quedan zonificadas como amenaza alta, así estén dentro de un suelo urbano, dentro de un suelo de expansión, dentro de un corredor, dentro de un centro poblado, quedan en una categoría que se denomina categorías o condiciones de amenaza y condiciones de riesgo, ¿sí? ¿Qué sucede? Si está ocupada esas áreas de condiciones de riesgo, el municipio debe inmediatamente entrar a intervenir con medidas de mitigación, con medidas de prevención del riesgo en esas áreas específicas. Y si no está ocupada y se habilita para que se ocupe, es decir, por ejemplo, un predio que esté vacío, que no se haya desarrollado dentro del suelo rural, queda sujeto a que cuando la persona presente una licencia de urbanismo o una licencia para la construcción de una vivienda o lo que pueda realizar, presente unos estudios detallados de amenaza y riesgo. ¿Y qué se hace en esos estudios detallados de amenaza y riesgo? Yo como peticionario de una licencia, básicamente entrego una zonificación nueva de amenaza y riesgos a planeación, ellos evalúan y conceptúan si el estudio está bien o no. En esa nueva zonificación lo que defino es cuáles son las medidas que voy a implementar para mitigar el riesgo, bien sea por inundación o movimiento en masa, que en la zona urbana tenemos de ambos, o cuáles son las áreas que específicamente yo no voy a tocar porque considero que mitigarlo es muy complejo. ¿Eso qué va a requerir o qué requiere? Que claramente haya, digamos, una evaluación por parte de un personal idóneo en la Secretaría que conceptúe acerca
de los estudios que se están presentando. ¿Listo? Pero básicamente quedaría entonces condicionado a unas áreas con condición de amenaza y condición de riesgos. Respecto a la pregunta de Corrientes, de pronto digamos que se me pasó mencionarlo, Corrientes es una zona urbana, realmente no es un centro poblado rural, tiene también sus suelos de expansión, esos no se tocan ni se están modificando en la presente modificación. Corrientes queda tal cual como está hoy en el acuerdo y es una zona realmente urbana. Esto es una centralidad o un centro urbano rural, en el área rural pues. Me pregunta también sobre el potrero, la compañía, las áreas de vivienda campestre, si quedan después de la zona urbana o en los sitios donde se preste. Las áreas, aquí voy a volver a presentar para poder explicarle con mayor detalle, concejal. Ya están. Disculpen un momento que se me perdió el mapa. Bueno, creo que ahora sí vemos con más detalle. El suelo urbano es el suelo que vemos delimitado como grisecito, ¿sí? Y los suelos de expansión los que vemos como con grisecito más oscuro. El área del potrero y la compañía que se incorpora es esta, que estoy señalando acá, que básicamente no está aledaña al suelo urbano, sino que más bien está aledaña a la zona o a la, digamos, la zona de corredor suburbano de la vía que vemos acá. ¿Listo? Es esta zona que estamos dibujando. Entonces no tiene, digamos, cercanía o no está pegada, por así decirlo, al suelo urbano de expansión. ¿Vale? Voy a quitar por acá para seguir acordándome de las preguntas. Listo. Creo que con eso le doy respuesta a sus preguntas, concejal Román. Continuamos entonces con las preguntas del concejal Schneider, que son específicamente 2 preguntas y una solicitud. Yo haré referencia pues a las preguntas específicas. ¿Listo? Nos pide ahondar sobre los criterios de selección de vivienda campestre, el potrero La Compañía y la Magdalena San Cristóbal. Para ello voy entonces a volver a presentar. El primero, que es este polígono que está sobre la Magdalena San Cristóbal, es un polígono que está asociado a la vía, ¿sí? Específicamente cercano a la escuela o digamos, al centro educativo de la Magdalena, digamos, está ahí pegado. Se considera que puede ser, digamos, importante para el desarrollo de las viviendas campestres, de las parcelaciones. Acá respondo un tanto a la pregunta que seguía, recuerdo que me la hizo acerca de las densidades, que quedaría de 3 viviendas por hectárea o 4 para condominios, por la cercanía a la vía y por el tema, digamos, paisajístico y demás que se puede disfrutar en la zona. Tiene, digamos, esos 2 criterios desde el punto de vista técnico, dentro de la Magdalena y San Cristóbal. Además, se considera digamos, una centralidad importante por estar sobre o alrededor de la escuela y por estar entre el casco urbano y el municipio de Concepción. Recordemos que la zona que era de corredor suburbano que hoy existe, se está proponiendo eliminar y queda, digamos, esa zona vacía. Se considera que es una buena estrategia. Y la segunda, que es entre el potrero y Alto y Compañía Abajo, que es esta que vemos ahí abajito en pantalla, la misma que preguntaba el concejal, está muy cercana a esa, digamos, delimitación de áreas que hoy ya tienen una dinámica de parcelaciones, que de cierta forma la misma dinámica que estableció ya el acuerdo 008, la cercanía a la vía y demás, debería estar en mi concepto también como áreas de parcelación. Todas esas zonas que vemos entre Compañía Abajo, La Porquera, Chaparral y San Antonio, realmente son las áreas, de todas las áreas del municipio, son las que más, en mi concepto, tienen la potencialidad para ejercer como áreas de vivienda campestre, por su cercanía a la autopista Medellín-Bogotá y por las condiciones topográficas y demás que se pueden encontrar. También nos pedía, o me pedía específicamente, el mapa de los centros poblados rurales. ¿Listo?
por acá lo vemos. Eso. Lo que está como más oscuro es lo existente, ¿sí? Lo que está sombreado, que está por fuera de ese oscuro, se incluye, es la inclusión. O sea, se incluiría, por ejemplo, esta es la vía de donde yo vengo de la autopista, ¿sí? Se incluiría toda esta zona que es esa parte de comercios que vemos acá, ¿sí? Parte de esta zona donde están las ferreterías, donde está, digamos, esas áreas cercanas. Se incluye hacia allá la vereda Chaparral, sobre toda esta zona que es donde está también una densificación más grande de viviendas, donde incluso también hay otras zonas de ferreterías, y se incluyen unas áreas acá por continuidad de predios que quedarían sobre el costado derecho viniendo de esa vía específicamente, que acoge entonces también los comercios y digamos que se incorporan los predios completos para su definición como centros poblados rurales. Más o menos eso es como lo que se incluye. ¿Listo? Queda muy bien. Listo. Lo otro pues ya es una solicitud, ya digamos que ahí yo no. Bueno, el concejal Uriel nos preguntaba, la revisión del PBOT, digamos que tiene una sustentación principalmente en elementos cartográficos, así es. Acá lo que tratamos es que desde la cartografía y desde la delimitación como tal, no persistan los errores que hay a nivel de topología, que es básicamente cuando por algún motivo hay polígonos cortados o por algún motivo de cierta forma hay áreas que no incluyen polígonos completos o no hay límites físicos o naturales adecuadamente descritos. Hace una pregunta interesante acerca de si los suelos suburbanos no pueden ser de más de 3 kilómetros, ¿qué pasa con los predios partidos? Acá lo que buscamos es no partir predios en ninguna delimitación. Entonces, si por algún motivo quedaban predios o digamos hasta los 3 kilómetros quedaba un pedacito de predio, más bien no se incorpora, sino que se incorpora hasta donde haya una delimitación de predio completa, para evitar precisamente eso. ¿Qué implicaciones tiene el cambio en el uso de suelo en términos de impuesto predial? El impuesto predial se afectaría o se va a afectar en el momento en el que se haga una actualización catastral. Las áreas que, por ejemplo, se proponen como nuevas áreas de vivienda campestre, pues también obviamente tendrían esa afectación en su matrícula. Las áreas que se quitan, pues viceversa, en el momento en el que se haga o que se defina principalmente esa actualización catastral. Las responsabilidades que tiene la administración municipal, pues como primera medida es formular el plan básico de ordenamiento territorial, ponerlo a consideración del consejo. Aquí obviamente también habrán sujetas unas áreas que se denominan como áreas de plusvalía, que es cuando hay un mayor aprovechamiento por densidades o por usos. Esas zonas que por ejemplo hoy tienen o pasan a tener una mayor densidad o un mayor aprovechamiento son sujetas o tienen un hecho generador de plusvalía, pero eso solo se hace efectivo cuando se desarrolla el predio. Es decir, si yo estoy en una área de vivienda campestre que pusieron, pero yo nunca desarrollo mi predio o no lo desarrollo en un tiempo específico, esa plusvalía no se me cobra sino hasta que se ejecute como tal o se haga el cambio específico. Como distrito agrario, más bien, más allá de denominarlo como distrito agrario, yo lo denominaría como las áreas que hoy se están definiendo para suelos de producción, ¿sí? Por ejemplo, acá, voy a proyectar nuevamente, básicamente todo lo que está en blanco, ¿sí? Por ejemplo, que digamos genera algún interés, las zonas arriba de Ovejas, Guamito, Cantor, San Nicolás, San Ignacio, Cruces, Coral, el mismo San José, Montegrande, Fátima, San Cristóbal, entre otros, todo lo que está en blanco va a tener básicamente dos destinaciones. Una que es la que prima, que son las zonas de conservación ambiental, que es lo que veíamos, por ejemplo, como las zonas de protección del Ponca, las rondas hídricas, microcuencas abastecedoras, pendientes superiores al 75%, etcétera, etcétera, lo que vimos el pasado lunes. Lo que quede por fuera de esas zonas de protección va efectivamente a suelo de producción.
producción agroforestal y producción agrícola, específicamente dentro del POT, existen esas dos categorías y hoy se mantienen. ¿Listo? Entonces, más allá de denominarlo como distrito agrario, es que a nivel de uso, las áreas o las demás zonas que hoy, digamos, no hemos mencionado acá, como vivienda campestre, corredores suburbanos, centros poblados o suelos urbanos y de expansión, tienen esas dos categorías, o de protección ambiental o de producción. Listo. Sigamos. Creo que con eso doy respuesta a sus preguntas, concejal Uriel, ¿cierto? Bueno, la concejala Gloria nos hablaba o nos preguntaba más bien acerca del centro poblado Ovejas, ¿sí? Que es el que en esta revisión se pretende quitar como esa centralidad. Digamos que efectos positivos o negativos, yo no vería como tal efectos negativos, principalmente por una razón, y es que hoy la delimitación actual que tiene el centro poblado de la centralidad rural no corresponde a la realidad, ¿sí? Las dinámicas que uno encuentra cuando va al centro o a la zona de Ovejas, desde que uno entra y hasta que cruza, digamos, toda la vía, uno encuentra son dinámicas principalmente de parcelación, dinámicas asociadas a estas, digamos, zonas de vivienda campestre principalmente. Entonces, lo que se busca más bien es identificar que hoy hay unas dinámicas que ya el mismo POT estableció, que hay una centralidad que está mal definida y darle más bien esas connotaciones. O sea, lo que buscamos acá básicamente es ordenar el modelo de ocupación que hoy tiene el municipio con base en las realidades del territorio. Pero más allá de eso no encuentro, digamos, unas implicaciones que necesariamente sean negativas, más allá de que el desarrollo va a darse adecuado a lo que hoy está como tal en la realidad del territorio. ¿Y cuáles son las densidades de los suelos suburbanos y de los corredores suburbanos? Los corredores suburbanos quedan con una densidad de 4 viviendas por hectárea y los suelos suburbanos quedan con densidades de 4 o hasta 6 viviendas por hectárea. Pero esas densidades de 6 viviendas por hectárea en el acuerdo están sujetas a la reglamentación de un concepto que se denomina unidades de planificación rural, que son las UPRs, ¿sí? ¿Qué pasa con esas UPRs? Si yo por algún motivo quiero acceder a esa densidad máxima, que sería de 6 viviendas por hectárea, debo formular una unidad de planificación rural y debo ir nuevamente a Cornare, donde garantice un tema de servicios públicos en términos de capacidades de carga y donde garantice un tema de saneamiento básico en términos de construcciones de plantas o construcciones de soluciones colectivas, ¿sí? Acá no se permite y no se va a permitir en el plan de ordenamiento territorial soluciones individuales para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, si yo no quiero desarrollar unidad de planificación rural, mi densidad máxima será de 4 viviendas por hectárea. Si lo quiero hacer, será de 6 viviendas por hectárea. Pero ahí también entonces tendría que venir al municipio a coger las determinantes, volver a Cornare a coger esas determinantes, que es, digamos, un proceso medianamente similar a lo que se hace en un POT, gestión del riesgo, servicios públicos, áreas ambientales y demás. Creo que con eso le doy respuesta a sus preguntas, concejal. El concejal Germán nos pregunta la zona de Ovejas, ¿sí? Entonces, concejal Germán, la zona de Ovejas y Guamito, como lo vemos acá, pasarían, yo creo que esta no es la diapositiva para mostrarle, sería esta. Discúlpenme un momento. Esta, sí. Lo que está como achuradito o rayadito o sombreado es lo que hoy está como área de vivienda campestre, es decir, la totalidad de la vereda Ovejas, la totalidad de la vereda Guamito y una porción de San Ignacio. Lo que está en amarillo es lo que permanecería como área de vivienda campestre, ¿sí? Que es como esa zona central. Es decir, solo en la zona central, entre las veredas Ovejas, Guamito y un pedazo de San Ignacio, se permitiría la vivienda campestre. El restante ya no tendría esa condicionante y con relación pues a lo que respondía ahorita el concejal, quedaría o como suelo de protección si hay una determinante que así lo defina, o quedaría como suelo de producción agrícola si el suelo es apto para ello. ¿Listo? Entonces aquí lo que en esas áreas específicas se reduce mucho esas áreas de vivienda campestre.
o zonas de parcelación, que básicamente son lo mismo. Listo. Por acá había otra pregunta. Bueno, cruces no tiene, bueno, salvo una pequeña porción, aquí la vemos. La vereda Cruces es esta, la voy a señalar. Es esta que vemos acá. Salvo un pequeño porcentaje que ya está incluido como área de vivienda campestre, la vereda Cruces queda en su mayoría para o conservación o producción agrícola o producción agroforestal. ¿Listo? Sí, claro. ¿Para qué vereda específica? Para vivienda campestre solamente se pueden hacer, digamos, para parcelación hasta 3.300 metros. Sería lo mínimo que se podría subdividir. O subdividir no, generar la parcelación. Hasta 3.300 metros podría. De ahí para abajo no es permitido. De ahí para arriba, pues ya lo que la tierra dé y lo que yo esté dispuesto, digamos, a generar, pero sería esa área mínima, que es de 3 viviendas por hectárea, o sea, 3.333 metros. Las áreas máximas, por ejemplo, para vivienda campestre, si yo voy a hacer condominios, sería de 4 viviendas por hectárea, que sería 2.500. O sea, estaríamos hablando mínimo 2.500, 3.300. ¿Listo? Ya para las zonas de vivienda campestre. Para las zonas de producción se tiene una densidad de vivienda de 2 viviendas por hectárea, que sería cada 5.000. ¿Sí? Es decir, normativamente acá no podríamos hacer subdivisiones ni de 500 metros, ni de 1.000 metros. Eso no es desde la norma y no lo estamos poniendo nosotros. ¿Sí? Ya está establecido desde una norma nacional y desde el mismo POT que hoy define como tal cuáles son las densidades. ¿Listo? Y finalmente, el concejal Antonio nos dice cómo queda, o nos pregunta cómo queda la vereda del Porvenir. Concejal Antonio, la vereda del Porvenir es esta que le voy a señalar acá. Es esta, ¿sí? Mire que queda blanquita, se la voy a poner en el mapa final, que es esta. ¿Listo? Eso quiere decir que dentro de la vereda Porvenir predomina entonces las áreas de producción agrícola o agroforestal y las zonas de protección ambiental. ¿Listo? Dentro de la zona o de la vereda del Porvenir no hay áreas de vivienda campestre, ni corredores suburbanos, ni suelos suburbanos. Quedaría como para esas actividades. Producción y protección. ¿Listo? Creo que con eso doy respuesta a todas las preguntas. Si se me pasó alguna, por favor me lo hacen saber. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Uriel. Gracias, presidente. Vea, presidente, como el reglamento interno lo dice, lo que pasa es que hay unos funcionarios de la administración que nos está acompañando y hay unos que tienen alguna inquietud. No solo la persona Alejandra Yara tiene una inquietud y me pidió el favor de que pidiéramos que le diéramos la oportunidad para pedirle, señor presidente, que autoricemos a los funcionarios que tengan inquietudes a que hagan las preguntas o inquietudes que tengan que ver con la exposición que hace el funcionario o el ingeniero Juan José. No solo Yara, sino las personas que nos están acompañando ahí en las barras. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Uriel, entonces ponemos a consideración de los corporados que puedan hacer uso de la palabra las personas de la administración que nos acompañan en las barras. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Aprobado por mayoría, vicepresidente. Bueno, gracias, secretaria. Entonces, ¿quién desea hacer alguna intervención? Buenas tardes, concejales. Bueno, en la exposición que nos hizo Juan, nos quedó dudas de una muy importante, las modificaciones o implicaciones de cambio de expansión, me imagino que pasa a suelo rural, ¿cierto? ¿O cuál va a ser la condición? No
entendimos bien qué va a pasar con las zonas de protección de los acueductos veredales. Y sería verificar la zona de tierra adentro, parte alta, que da con San Ferrer, que está en expansión en el momento, cuál va a ser la condición del predio en este momento. Y las zonas de amenaza o inundación que nosotros tenemos determinadas en la cartografía, cómo van a desaparecer o cómo van a ser incorporadas dentro de la cartografía. Gracias. De pronto alguien más de esas hace alguna intervención. No. Bueno, ingeniero Juan José, entonces tiene el uso de la palabra nuevamente para que demos respuesta a estas inquietudes. Sí, bueno, las áreas de acueductos veredales, digamos que ese tema se tocó en profundidad el día lunes, por eso aquí digamos que se pasó rápidamente. Los acueductos veredales tienen una categoría de protección que se denomina, o una o varias, la primera y más significativa, que se denominan las microcuencas abastecedoras de acueducto, que son la delimitación de las microcuencas que se realiza a partir de las bocatomas, es decir, desde el punto de la bocatoma y hasta la divisoria de cuencas, sea hasta donde sea, es suelo de protección. Además de ello, se incorporan los predios que han sido adquiridos por parte del municipio para la protección hídrica, y se incorporan entonces las demás determinantes que ya establece Cornare, que no es que los proteja a todos, pero que acoge algunas de ellas. Entonces, en este caso, todos los acueductos tienen hoy delimitado unas microcuencas abastecedoras que están siendo llevadas a protección ambiental, protección total, ¿sí? Dentro de esas microcuencas abastecedoras, entonces, se restringen los usos de construcción, se restringen los usos, cualquier otro tipo de uso que no sea de protección ambiental y usos asociados a la reforestación, restauración y demás, para conservar el tema del recurso hídrico. Además de eso, hay una identificación de todas las rondas hídricas del municipio. Las rondas hídricas, naturalmente, son los suelos de protección que hay asociados a cualquier fuente hídrica. Todas las fuentes hídricas del municipio hoy cuentan con esa categoría de protección. Y los nacimientos, dice la norma, que tiene un radio de protección de 30 metros. Entonces, tenemos las rondas, las áreas de nacimientos para las cabeceras de, digamos, o las zonas cabeceras de las fuentes que están abasteciendo, las microcuencas abastecedoras y los predios adquiridos para la protección hídrica. Es decir, que quedarían con 4 elementos de protección que pueden estar superpuestos uno entre otros o dependiendo de las condiciones tendrían unos y otros, predominando siempre las microcuencas abastecedoras de acueducto que hacen parte de la estructura ecológica principal, que digamos es la que se está definiendo como suelo de protección en el municipio. Voy a pasar a la última, enseguida miramos el sector específico de tierra adentro. Las áreas de amenaza por inundación, esas no desaparecen, ¿sí? De hecho se actualizan. Hay estudios básicos, este tema se trató el sábado, en la sesión del sábado. Hay estudios básicos que se hacen en una escala 1 en 2000 para la zona urbana y para los centros poblados, Chaparral y el centro poblado rural Las Hojas. Para el restante suelo rural se actualizan las áreas de inundación y se actualizan las áreas o los procesos morfodinámicos o los movimientos en masa. Entonces, no es que desaparezcan, se hace un estudio más detallado para bajar la escala, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ustedes hoy seguramente abren la cartografía van a encontrar que en la zona rural sobre todo hay unas áreas muy gruesas por movimiento en masa, unos polígonos muy grandes por inundación. Todo eso se ajustó. Aquí estamos bajando la escala entre 1 en 5000 y 1 en 10000. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cartografía que se detalla para que se puedan definir los áreas con condición de amenaza y condición de riesgo, que finalmente todo lo de gestión de riesgo va hacia allá. ¿Listo? Entonces todo eso se actualizó, ya los estudios básicos están realizados y la cartografía está armonizada. Si hay alguna duda, digamos, puntual respecto a un punto, una zona específica, la podremos mirar. Pero desde la generalidad te puedo responder, todas esas áreas se actualizaron, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Y finalmente el sector de tierra adentro. Voy a buscar acá.
ver si por acá tengo alguna imagen. No tengo imagen acá. Si me dan un momento, puedo abrir los archivos de SIG y buscamos puntualmente el que buscas, porque en la presentación lamentablemente no tengo imagen, entonces me toca abrir el mapa para mostrarte. Entonces, si me dan un momento, lo hacemos. Chao. No, necesitas aquí cargar unas capas. Yo creo que en aras como de dar claridad pues a la pregunta que surge, tómese el tiempo, ingeniero, para que lo pueda hacer y quedemos pues como claro en el punto. Es que a mí cuando Yara me pide y el favor de que qué bueno que leemos la intervención, a mí sí me preocupa una cosa. Yo creo que este POT o esto que estamos analizando y estudiando, debía los funcionarios y usted, Juan José, o desde allí, haber tenido ambientación o socialización con ellos. A mí me parece que era importante, demasiada importancia, de que los funcionarios tuvieran conocimiento de qué se estaba haciendo. Pues es un concepto personal y me parece que era muy importante para que hubiera estado más avanzado y más bueno el POT. Entonces, la vereda del Porvenir, ¿cómo queda? ¿Cierto? Entonces la muestran ahí muy blanquita, muy libre de protección, de trabajo agrícola, y en este momento eso no es verdad. La vereda del Porvenir está, y no sé si me corrobora también John, vemos muchas parcelaciones en este lugar. Entonces, exactamente, yo pienso que él lo hizo enfocado a lo que en este momento está sucediendo actualmente en el Porvenir y cómo está parcelada esta vereda. ¿Cómo sería entonces de acá en adelante el tratamiento en este territorio? Gracias. Sí, mientras acá voy abriendo. El tema del porvenir, pues, o sea, yo lo respondí en función de lo que se propone hoy, ¿sí? De cómo va a quedar. Claramente, lo que se busca es dejar de potenciar ciertas actividades allá y más bien que hayan actividades de producción y de protección, ¿sí? Más allá de lo que se ha presentado, y es de cierta forma como tratar de potenciar en gran medida esas otras actividades. ¿Listo?
Bueno, entonces retomamos la sesión. Tiene entonces la palabra el ingeniero para que dé respuesta a esa inquietud. Bueno, la funcionaria entonces nos preguntaba acerca del sector de tierra adentro. Acá, esta es la zona que se conoce como tierra adentro, ¿sí? Realmente esas áreas arriba no tienen en este caso ajustes, sino que quería pues como mostrarle específicamente. Acá tenemos la vía principal, esta es la zona pues del sector o del centro educativo y la salida o el sector aquí que sube. Esta zona permanece como en una categoría de suelo urbano, que es toda la zona grisecita que se ve en pantalla. Los suelos de expansión empiezan más acá adelante, ¿sí? Que son estos que vemos acá, con la delimitación amarilla. Pues, exactamente. Desde acá, ajá, es rural, sí, queda como rural. Queda resuelta entonces la inquietud de Alejandra. Sí. Tiene la palabra el concejal Román. Presidente, ingeniero Juan José, este sector de aquí del parque educativo, digamos, entraría a ser área urbana hasta arriba, hasta salir a la vía principal que viene para San Vicente todo, o hasta determinada parte. Muchísimas gracias, presidente. El abogado Juan David López también, Julián López también tiene pues como, no con micrófono obviamente, porque igual que la comunidad se entere de la inquietud, claro. Muchas gracias, presidente, mesa directiva, corporados, compañeros contratistas de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y las personas que nos siguen por redes sociales. Es algo muy corto, presidente. No, vea, sobre la pregunta que hace el concejal Uriel, que por qué la no socialización con el equipo, en este caso de planeación o de ordenamiento territorial, y la respuesta es fácil, porque a nosotros nos toca trabajar con lo que hay. Y nosotros en ese momento trabajamos con el acuerdo 08 del 2017. Los muchachos míos tienen toda la capacidad de una vez, ustedes aprueben lo que se presente acá, ellos estudiarlo y trabajar con lo que ustedes aprueben. Porque es que nosotros no podemos venir o no podemos pretender que nos expliquen algo que de pronto ustedes les van a hacer modificaciones o algo. A nosotros nos toca trabajar con lo que hay. Y estamos trabajando con lo que hay. Entonces, una vez el cuerpo colegiado apruebe con las consideraciones que consideren pertinentes, los muchachos míos tienen toda la capacidad de coger el documento con todas las recomendaciones que ustedes le hagan, con todo lo que ustedes aprueben y colocándonos muy al tanto para poder trabajar con lo que ustedes consideren pertinente. Eso era, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, Julián, por su apreciación, y yo también quisiera hacer algo, pues como hacer una claridad desde el concepto que yo tengo respecto a la inquietud de don Antonio, y era algo que yo hablaba con la concejala Gloria ahora en el receso. Y es que don Antonio se inquieta y varios concejales tenemos la misma inquietud sobre la vereda del Porvenir. El ingeniero Juan José nos dice, con la revisión que se hace quedaría para protección una parte, la otra para cultivos, para actividades muy diferentes a tema de parcelación. Pero esto es basado en el concepto de Cornare, donde en el PBOT que hay aprobado y en el que se está trabajando hoy, toda esta vía hacia Concepción, toda esta vía hacia el crucero, estaba como corredor suburbano. Entonces se pegan, por decirlo de alguna manera, a esta condición para poder parcelar ahí cercano a la autopista, y por eso de pronto es que se generaba la inquietud de don Antonio, que si estaba pues como, o si queda para otra destinación, va a quedar únicamente a partir de que se apruebe esta revisión y es de acuerdo a un concepto de Cornare que reduce ese corredor urbano a 3 kilómetros únicamente, y ya no van a poder seguir parcelando de ahí hacia abajo sobre la autopista hacia Concepción, ni tampoco del viejo farol hacia allá. Ya
la zona que esté destinada para parcelación o para esos usos, pues se seguirá haciendo, pero como corredor urbano ya se reduce mucho esta condición, y no creo que esté pues como errado, ingeniero, o si estoy errado pues también para que haga claridad, pero es como el concepto que se ha manejado. Y ya, ingeniero, para que entonces dé respuesta a la otra inquietud y vamos a ir finalizando como con el tema. Sí, entonces respecto a la pregunta sobre el sector del parque educativo, no es hasta arriba, hasta la vía, es solo una porción del terreno, acá lo podemos ver en pantalla. No se sube, digamos, el suelo urbano hasta arriba, hasta la salida de la vía. Lo otro es, usted tiene razón, concejal César, pues digamos que las dinámicas acá tienden a cambiar en función de la nueva inclusión de determinantes, como se ha venido abordando a lo largo de estas sesiones, y hoy no puede quedar la vereda El Porvenir como corredor suburbano por la delimitación, o la limitación más bien, que estableció CORNAR en el acuerdo 406. ¿Listo? Por eso se establece que esa zona específicamente quede asociada a otros usos relacionados a la producción y usos relacionados con la conservación ambiental. Muchas gracias. Yo creo que ya puede resueltas las inquietudes de los corporados, estando el tema, digamos que medianamente claro, y que igual nos tocará pues a nosotros como corporados ahondar más en el tema para poder darle un buen debate. No queda más que agradecerle al ingeniero Juan José por esta amplia exposición que nos hace, por la información que nos transmite. También agradecerle la motivación a los funcionarios de la oficina de planeación. Fue una inquietud también, una sugerencia que surgió acá desde algún corporado, que muy bueno que también estuvieran presentes en esta ambientación. Como lo decía el abogado Julián, no es necesario que ellos conozcan lo que se va a aprobar, sino cómo queda aprobado. Entonces, finalmente, pues también muy bueno que más o menos tengan conocimiento de cómo se está dando el trámite acá en el Consejo, porque de esta dependencia es que salen las autorizaciones para los movimientos de tierra, para los usos del suelo, para muchas actividades que se realizan en el municipio, pero él tiene razón en algo. Van a trabajar es con lo que se apruebe, no con lo que se presenta hoy para aprobación. Entonces, agradecerles nuevamente a los funcionarios de planeación y al ingeniero Juan José por esta amplia información. Continuamos, secretaria. Cuarto, proposiciones y varios. Si algún corporado necesita el uso de la palabra, no. Bueno, continuamos, secretaria. Quinto, cierre de la sesión. Nuevamente agradecerles por la permanencia en el recinto, a Juan José por su exposición, y nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana para continuar con estas ambientaciones. Que tengan feliz noche, compañeros concejales, lo mismo a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de la transmisión. Feliz noche y que estén muy bien.